buenas tardes, bienvenidos a este Zoom de sábado del equipo de Natural Drops. Estoy muy contenta de que nos acompañen. Hoy les vamos a presentar una línea que es relativamente nueva en Young Living, que es la línea Vitality en Estados Unidos o Plus en México y en Europa, ¿no? Vamos a contestar algunas de las dudas más comunes que se tienen con respecto a esta línea. Por ejemplo, en el cómo, cuál es la diferencia, por ejemplo, de un Citrus Fresh con su etiqueta amarilla y de un Citrus Fresh con Vitality, de una menta o una menta con Vitality, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la diferencia, el por qué están etiquetados de una forma diferente y vamos a presentarles o vamos a decirles algunos tips de cómo integrarlos a la cocina. Entonces, ahora le cedo la palabra sin más preámbulo a mi compañera Liliana Aguilar, que ella va a iniciar el tema. Muchas gracias. Hola, bienvenidos todos. Mi nombre es Liliana Aguilar y el día de hoy, vamos a compartirles un poco, como les comenta Marce, de toda la línea Vitality o línea Plus que maneja Young Living. Sabemos que los aceites pues son extractos de plantas, resinas, flores, frutas, y muchos de ellos son a base de procesos, que el proceso que llevan muchas veces es por altas temperaturas, por calor, pero muchas de las veces las empresas usan químicos para extraer esto. ¿Qué es lo que están extrayendo? Es como si fuera nuestra sangre, es la sangre de la planta, las células puras de las plantas que nos van a permitir tener beneficios de ellas, ¿no? Entonces, estas extracciones o estos procesos nos llevan a que posiblemente las empresas usen productos que los contaminen o que no los mantengan 100% puros. Entonces, desgraciadamente no existe ninguna regulación que nos diga que los aceites tienen tal porcentaje o cierta manera o algo que certifique que pueden ser 100% puros. En Estados Unidos existe la FDA, que es, digamos, el equivalente a la COFEPRIS en México. Esta asociación es quien regula todos los productos que se llevan, que se usan de manera cosmética y en la cocina, ¿sí? Todos los medicamentos, todos los productos que se pueden usar en el humano, digamos, ¿no? Entonces, Young Living ha trabajado mucho de la mano de esta asociación junto con otras organizaciones para tener y darnos los aceites más puros que podemos tener. Los aceites de Young Living están certificados por la FDA para poder ingerir. Son los únicos aceites en el mercado que se pueden ingerir. ¿Por qué? Porque ellos cuidan tanto el proceso que nos garantizan que vamos a tener un producto 100% natural. Por ahí estaba leyendo que hay una clasificación que tienen los aceites que dicen, hay aceites clasificación A, clasificación B, C y D. Los clasificación A son los que están en un 99% puros, directo, se cuida su proceso, se cuida cómo se siembra la planta, cómo se procesa, cómo se lleva todo hasta tener el producto embotellado. Los productos B son aquellos aceites en donde se usan pesticidas o químicos en donde hacen que la producción sea más elevada para poder bajar los costos. Tenemos los aceites tipo C, que ya son los perfumes que pudiéramos encontrar o cremas que dicen que son orgánicos y que están naturales. Y por último tenemos los D, que son como los hidrolatos que llaman, que es como que de donde se saca el aceite hay un agua que destilan y esa agua queda con aroma. Entonces ese aroma se puede usar como hidrolato, ¿no? Entonces
ustedes van a encontrar en el mercado muchísimos aceites de muchísimas marcas. Yo la verdad es que no les puedo hablar de las otras marcas porque no es lo que estamos buscando, pero sí les puedo decir cómo es que Young Living se preocupa por nosotros y por qué nos garantiza, cuál es la garantía de ellos. Ellos manejan un programa que se llama Seed to Seal, ustedes están viendo ahí en la pantalla. Este es un programa en donde ellos se basan en 3 pilares. El Seed to Seal es desde la semilla al sello. ¿Qué quiere decir? Que ellos cuidan 3 pilares que son los recursos, la ciencia y los estándares. En los recursos, ellos se preocupan por tener granjas en donde ellos cosechan y buscan la tierra que es adecuada y el clima y todo a la mano de obra que se lleva para tener la planta. Bueno, ellos lo cuidan. Young Living cuenta con 16 fincas que tú puedes ir a visitar en cualquier momento. Están abiertas al público, no necesitas pertenecer a un grupo selecto o algo, no. Simplemente ustedes pueden llegar, tocar la puerta y preguntar si es posible acceder. Entonces, ellos los van a dejar. Están en más de 11 países estas fincas y se encargan de producir más de 200 aceites puros. Entonces, estoy hablando tienen infinidad de aceites, pero bueno, entonces ese es el primer pilar, el cuidar los recursos, el cuidar que la gente, las granjas, la tierra, las semillas sea lo más puro posible. La ciencia se refiere a que tienen sus laboratorios especializados y no solamente ellos, sino que hacen alianzas con otros para poder brindar los procesos que mayor aprovechen a la planta, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé si saben, por ejemplo, se utilizan 6,000 rosas para obtener 1 onza de aceite de rosa. Entonces, ellos deben de cuidar muy, muy bien. ¿Por qué? Porque también tienen muchas regulaciones por parte del gobierno que deben cuidar en cuanto sea una empresa sustentable también. Entonces, no nomás voy a agarrar las plantas, las voy a quitar y las voy a producir, las voy a vender. No. Ellos deben de cuidar que así como que se obtienen aceites y se obtienen los productos, también se vuelvan a sembrar, se vuelvan a cubrir, la gente que esté a cargo de ellos esté bien. Entonces, esa es la parte de la ciencia también, donde ellos hacen alianzas con muchos laboratorios alrededor del mundo para encontrar el mejor proceso. Y los estándares, pues es como les decía, hay una ley en Estados Unidos que se llama la ley LACEI, que tiene 5 pasos que cubrir, que es educar al proveedor, evaluar a los proveedores, certificar a los proveedores, evaluaciones de riesgo que puede haber y auditorías y monitoreos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada granja que siembra o que tiene uno de las plantas de Young Living cumple con estándares. Esta ley fue instaurada en 1990, creo que leí, se me perdió el apunte, perdónenme. Pero bueno, ha ido de la mano Young Living con ellos. ¿Para qué? Para cuidar que lo que les comentaba ahorita, que no sea mal usados los recursos, que las maderas que se usan, que las plantas que se usan cumplan con todos estos estándares. Entonces, al cumplir con todos estos estándares, ¿qué tenemos? Pues un producto 100% puro, un aceite que nosotros vamos a recomendarte que lo puedes usar tópicamente en tu piel, en tus bebés, en ti, en personas mayores, lo puedes ingerir o lo puedes usar en tu difusión. Esa es la parte que Young Living se preocupa por nosotros, en donde podemos tener la tranquilidad de que son aceites 100% puros. Ahora sí, Citlali continuará con la presentación. Adelante, Citlali. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Citlali y les agradecemos mucho el interés por este tema acerca de los aceites de la línea Vitality o la línea Plus aquí en México y en Europa. Déjenme cambiar mi diapositiva. Bueno, ¿qué es la línea Vitality o Plus? Pues es una línea, como ya lo ha mencionado Marce y Liliana, es una línea diseñada especialmente con etiquetado para la ingesta. Durante siglos se han utilizado los aceites esenciales porque se conoce su potencialidad o su potente naturaleza para mejorar
las comidas y las bebidas que preparamos normalmente. Cuando cocinemos, cuando estemos entrándonos en este mundo de cambiar nuestras especias comúnmente conocidas que están deshidratadas y están hechas en polvito, podemos comenzar, y se recomienda comenzar siempre con pequeñas dosis, ya que basta solamente unas cuantas gotas para potencializar el sabor de nuestros aceites. Incluso se recomienda mucho utilizar estos palillos que le llamamos nosotros picadientes o mondadientes en algunas otras partes, ¿verdad? Les conocen así. Introducir el palillo en nuestro aceitito y de esta manera combinarlo ya sea con agua, con miel o con nuestra comida. Por otra parte, este tipo de dosis que se ingieren, se recomienda mucho empezar con 1 a 3 gotitas y después ir aumentando la dosis. También en algunos libros como el Clinical Aromatherapy nos dice que no es necesario administrar o ingerir más de 5 gotas por vez. ¿Por qué? Porque nos habla de que la potencialidad de los aceites no va a aumentar conforme nosotros aumentemos las dosis, ¿ok? La doctora Jane, que escribió este libro que les menciono, nos recomienda una cantidad de 0.05 mililitros a 1.3 mililitros por cada día. Entonces, aproximadamente, yo haciendo los cálculos por el goteo que tienen cada frasquito, que es diferente, este es aproximadamente 5 mililitros, 80 gotas, y 15 mililitros como este de toronja, son 250 gotas aproximadamente, vienen siendo entre 20 y 30 gotitas al día, que suena lógico, es una cantidad muy, pues bastante, ¿no? Es bastante decir 30 gotitas al día y que sí las podemos consumir y que no vamos a caer en un grado de toxicidad. Estaba también yo investigando acerca de la toxicidad y siempre las dosis recomendadas para un aceite pues así, aceite puro, como nos decía Liliana, que está completamente aprobado por la FDA, que ahorita les menciono qué es la FDA. No excedemos el grado de toxicidad, es decir, nosotros deberíamos de tener conscientemente que si ingerimos un frasco completo de 5, de 15, ahí sí estaríamos entrando en un grado para dañar nuestro cuerpo, lo cual no lo vamos a hacer, no vamos a ingerir una botella completa en una sola dosis, ¿verdad? Entonces, para que vean más o menos qué sería un grado de toxicidad en un cuerpo, ¿no? Por otro lado, nosotros normalmente tenemos cierta temor a utilizar los aceites, para ingesta. ¿Por qué? Porque desconocemos normalmente lo que quiero decir es, desconocemos o tenemos poco conocimiento de lo que es el aceite para ingerir. Por otro lado, tenemos también, como les decía, un cierto miedo a envenenarnos o intoxicarnos. Y el último de los puntos por los cuales no lo ingerimos es que a veces en ciertos países ciertos aceites están tomados como si fueran parte de algo ilegal, como si fuera un sustituto de un medicamento, lo cual sabemos que no son sustitutos. Nuestros aceites promueven nuestro bienestar emocional y nuestro bienestar físico en cuanto a la salud, ¿verdad? Déjenme decirles, ahorita les estaba mostrando 2 botellitas. Déjenme las acerco. Esta botellita es de toronja. Aquí en México, como les decía, la línea se llama Plus. La etiqueta
es blanca, como ustedes pueden ver. Este frasco es de 5 mililitros. Todos los frascos de Vitality y de Plus son en esta presentación de 5 mililitros. Ahora les voy a presentar el toronja, ahí está, toronja de 15 mililitros con etiqueta pues roja, ¿sí? Es color rojo. Esta es la presentación. Este y este son los mismos aceites. Es el mismo aceite embotellado o etiquetado de diferente manera. ¿Cuál es? Aparte de la etiqueta que dice que podemos ingerirlo, no tiene nada diferente, ¿ok? Podemos encontrar el mismo aceite en las dos presentaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que los dos los podemos consumir. Nos hablaba Liliana acerca de la FDA, que es el organismo que está encargado en Estados Unidos. Se llama Administración de Alimentos y Fármacos, FDA por sus siglas en inglés, y está encargado de proteger la salud pública mediante la regulación de medicamentos de uso humano, veterinario, vacunas, favorecer la salud pública, proveer al público de información necesaria exacta a base científica que le permita usar medicamentos, y entre ellos pues aceites esenciales están en su lista. Entonces los aceites esenciales de Young Living son los únicos que tienen o están verificados por la norma no OGM, que eso significa no organismo genéticamente modificado. Eso significa las siglas no OGM. Entonces son los Young Living, los aceites de Young Living son los únicos que tienen este certificado para ingesta interna. Entonces podemos estar completamente seguros de que los aceites internamente los podemos utilizar. O sea, son completamente seguros. Si tú tienes esta presentación en línea Plus o en línea Vitality, está completamente seguro. Igual esta otra línea. Es el mismo aceite, es el mismo producto, con la diferencia de la etiqueta. El etiquetado, lo vuelvo a repetir, es por la petición de la FDA hacia Young Living de que tenía que hacer una línea que incluyera el etiquetado que diga que es ingesta, ¿ok? Que es para uso interno. Entonces, como decía Liliana también, sería como la COFEPRIS de aquí de México. En otros países pues desconozco cuáles son los órganos de secretarías de salud, ¿verdad? Pero por lo pronto pudiéramos hacer esa comparación con la FDA y la COFEPRIS aquí en México. Entonces, yo tengo aquí una agüita, voy a aprovechar y siempre yo tomo algún cítrico en mi agua, ya sea limón, toronja, me gusta también el slick. Entonces, miren, voy a hacer aquí la presentación. Voy a poner una gotita de mi aceite de toronja. Oye, espero que se haya visto, no baja mucho. Y mi otro aceitito de toronja. Y listo. Entonces, yo a mi jamaica le estoy adicionando un sabor a toronja, que a mí me gusta así tomármelo fresco. Y listo, lo revolvemos y son exactamente el mismo aceite que podemos utilizar en la cocina, en nuestras mieles, en el agua. Cuando batallamos así para tomar bastantita agua, como nos recomiendan los doctores, pues podemos tomar, como les digo yo, con el agua natural, le agregamos cualquier cítrico y ya está listo. También podemos utilizarlo para cualquier otro tipo de postres, de comidas, etcétera. Lo que sí, antes de que se me olvide, déjenme darle un traguito. Les hablaba yo acerca de la potencia que tienen los aceites. Déjenme contarles que una vez yo me puse a hacer una paella. Me había lucido mucho con la paella, me había quedado muy buena, de mariscos y todo. Dentro de los ingredientes de la paella decía que llevaba orégano. Y yo dije, pues le voy a poner orégano, ¿por qué no? De mis aceititos.
Entonces, en vez de seguir las recomendaciones, que malamente no lo hice, con un palillo y agregarlo a los demás, pues que se me ocurre echarle una gota y luego se me fue otra de más, pues dije, no pasa nada, son 2 gotitas, es un sartén de 22 pulgadas que está lleno, no le va a pasar nada. Pues, oh my God, cuando lo estaba probando, decía, está muy bueno, pero el concentrado de orégano estaba fuerte, pues entonces no era necesario tantas gotas, y fueron 2 nada más, una porque se me fue y otra porque la hice pues yo le eché, ¿verdad? Intencionalmente. Entonces sí, seguir la recomendación, con poquito es suficiente para potencializar los sabores de las comidas. Y bueno, esa ha sido mi participación. Si tienen alguna duda, pues la podemos pasar al final. Ahorita sigue nuestra compañera Ceci, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Citlali. Buenas tardes. Yo les voy a platicar cuáles son los aceites que podemos encontrar en la línea Vitality o Plus. Los podemos clasificar en 4, que son hierbas, especias, cítricos y suplementos. Voy a leerles los nombres porque pues está larguita la lista, voy a irme despacio. En las hierbas podemos encontrar albahaca, manzanilla alemana, laurel, lavanda, hierba limón, mejorana, orégano, menta, romero, salvia, hierbabuena, estragón, eneldo e hinojo. En los cítricos podemos encontrar bergamota, toronja, limón verde, limón amarillo, naranja, mandarina y citrus fresh. En la parte de las especias tenemos pimienta negra, cardamomo, semilla de zanahoria, semilla de apio, corteza de canela, clavo, jengibre y nuez moscada. Y los que les llamamos suplementos están el Tips, DGs, Endoflex, Incienso, Cubaflex, Longevity, Esclarescence y Copaiba. Pues como ya lo escucharon, pues podemos realmente cambiar nuestro especiero antiguo por un especiero de puros aceititos, ¿no? Que además no caducan. ¿Cómo los podemos ingerir? Pues hay varias maneras de hacerlo, como ya decía Citlali, directamente en nuestros alimentos. Los podemos agregar también a nuestro agua de uso diario. También los podemos agregar a nuestro shot de Ninja Red, y eso hace que el sabor sepa todavía mucho mejor y aprovechemos los beneficios del aceite que estemos agregando. Y también otra manera de consumirlos es en unas cápsulas vegetales, que podemos también aprovechar los beneficios de los aceites a través de estas 4 maneras de ingerirlos. Pues muchas gracias. Es mi intervención el día de hoy. Y seguimos conmigo. Adelante. Hola otra vez. Pues ya vimos que son 4 las gamas de los aceites esenciales. Aquí tenemos, miren qué bonitos se ven. Este es el especiero. Bueno, quitando estos de aquí, este es el especiero. Todavía no lo sé completo porque en Estados Unidos son casi pegándole, creo que a los 30 aceites esenciales de esta línea. México creo que tiene aproximadamente la mitad, y hasta el año antepasado en Europa solo tenían cerca ni siquiera de 10. Entonces todavía son muy afortunados en México de tener más. Tienen como que los aceites más usados, por ejemplo, y algunos suplementos, ¿no? Las especias más usadas de algunos suplementos. Bueno, pues entonces ahora yo les voy a platicar qué es o cómo integramos nuestros aceites esenciales en la cocina. Primero que nada, este es un tema con el cual tenemos que aprender. Yo les puedo, no es como las matemáticas exactas, como la física que tenemos, vamos a tener un, ¿cómo se llama? Formulario. Vamos a tener un formulario y ya con eso nos va a salir perfecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente todas las que estamos aquí cocinamos, nos guste o no. Muchas veces seguimos recetas y en esas recetas nos encontramos con que nos dicen usa tanto y nosotros usamos menos. Primero que nada porque podemos no tenerlas, las podemos omitir, podemos poner un poco porque no nos gusta cierto sabor. Hay personas que no toleran el sabor del orégano, Citlali, me imagino que tiene que estar esa paella.
pero de hecho es una de las hierbas muy fuertes. Bueno, la mayoría son fuertes, pero entonces es un proceso en el cual nosotros tenemos que aprender. De hecho, yo sé que hay muchas personas que tienen toda una vida cocinando, como mamá, por ejemplo, pero aún así todavía le tienen miedo a ciertas especias en polvo. Primero que nada les quiero platicar que el proceso de las hierbas, el proceso de las especias para secarlas, deshidratarlas y ponerlas en polvo es muy diferente, inclusive de marcas a marcas. Nosotros si vamos a la tienda y vemos, simplemente no nos vamos a ir a las bolsas, nos vamos a ir a los frasquitos. En los frasquitos nosotros vemos una diferencia a veces abismal entre una marca y la otra. Como una pimienta me puede costar 13 pesos y hay otra pimienta en casi la misma cantidad que me va a costar cerca de los 30. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Obviamente, la diferencia es como los aceites esenciales de una marca a otra, es el proceso de cómo los elabora. Y obviamente, al utilizarlos, esos polvos, nosotros en la cocina, por ejemplo, una canela, pues a lo mejor nos va a salir hasta insípido porque pues nomás ni siquiera casi olió a una que tiene un precio más caro y le quise poner la misma cantidad que la otra y ahora me sabe mucho canela. Ahí también hay calidad, entonces también en las especias en polvo hay de marcas a marcas y hay de sabores a sabores también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a integrar? Dice aquí, no son hidrosolubles, sino liposolubles. Esto, las personas que ya estamos en los aceites esenciales lo sabemos, ¿verdad? Cuando queremos hacer una mezcla para relajarme, una mezcla que le voy a poner un rolón, ¿en qué lo vamos a diluir? Pues en un aceite portador, ¿verdad? Entonces, en ese aceite portador tenemos el B6, que es una mezcla en un living, que es una mezcla de aceites vegetales, ¿verdad? Que a esa mezcla está perfectamente diseñada para que tú la puedas usar en tu piel, para que tú la puedas hacer en un serum, para que tú la puedas utilizar y no queda grasosa, no te queda una sensación grasosa en tu cuerpo, ¿verdad? Pero también podemos usar, ya sabemos, aceite de coco, aceite de oliva, podemos usar un aceite de semilla de uva, un aceite de aguacate, ¿verdad? Todos esos son aceites portadores para hacer nuestras mezclas. Entonces, es recomendable ponerlo en un medio graso, o sea, en un aceite portador. Obviamente, pues por aquí les tengo el que más utilizamos últimamente, pues de unos años para acá, se ha popularizado mucho en todas las casas el uso y la conveniencia de usar un aceite que sea más sano, como el aceite de oliva. Entonces, eso ahí es donde lo podemos utilizar también. Si en la receta vamos a utilizar mantequilla, si en la receta vamos a usar algún tipo de alcohol. ¿A qué me refiero con alcohol? Me refiero pues quizás a un vodka, a un tequila, a un vino, ¿verdad? También ahí lo podemos diluir, ¿verdad? Porque al momento de integrarlo a la comida, pues se va a ir, no va a quedar en un solo lugar, ¿no? E inclusive también lo podemos hacer en la miel, juntarlo con la miel para agregarlo a la receta, o lo podemos poner en el azúcar. ¿Por qué y cómo funciona? Por ejemplo, si yo tengo, en el caso de la albahaca, por ejemplo, por ejemplo, yo voy a hacer una ensalada caprese, que es esta con los tomatitos y las rueditas de queso mozzarella. A esta le podemos cortar la albahaca, se la ponemos y ya le ponemos un poco de aceite. Por mencionarles algo en frío y en crudo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo agarro? De hecho, no sé dónde anda, no les he puesto las etiquetitas arriba, pero vamos a suponer que esta es la albahaca. Esta ahorita es romero. Si yo agarro y le pongo a los tomates o al queso unas gotitas, para empezar va a ser mucho. Y para terminar, estas no se va a expandir porque no se va a expandir, ya se va a quedar en un solo lugar. Imagínense comiéndose ese queso o ese tomate en una sola mordida. No va a ser en un solo lugar, no va a ser muy agradable. Entonces, esa receta lleva un aceitito que se le pone encima, entonces ahí es donde yo voy a poner la cantidad, voy a mezclar y ya se va a quedar integrado, ¿no? Esa es una manera. Por ejemplo,
Bueno, más adelante les voy a explicar bien, pero al igual el pollo, cuando lo voy a cocinar, si yo ya le puse todo lo que le iba a poner y aplico unas gotas, esas gotas nada más van a quedar por aquí. Supongamos que este es el pollo, va a quedar una gota por aquí, otra gota por acá, ¿verdad? Y al momento de guisarla, pues va a quedar el sabor muy concentrado en una sola parte. Entonces siempre es recomendable que yo lo ponga con un medio graso y después ya empiece a cocinar. Ahorita lo voy a explicar un poquito mejor. Otra de las dudas que vienen mucho es, o sea que al cocinar, bueno, ahorita contesta la pregunta de Ceci, porque no la veo completa. Otra pregunta otra duda que surge mucho es si al cocinar tiene propiedades terapéuticas. Ok, primero que nada, a los 65 grados centígrados los aceites se desnaturalizan. ¿Qué quiere decir eso? Que pierden sus propiedades terapéuticas, ¿no? Sus propiedades. Pero lo que sí queda es un sabor inigualable, pero de verdad inigualable. Yo he tenido ya la oportunidad, o ya lo hago mucho, yo he tenido la oportunidad de estar cocinando con estos aceites y de verdad que el sabor es inigualable. Otra cosa es que también no se usa una cantidad tan grande. Ok, vamos a suponer que estemos usando un aceite que no sea muy fuerte, como los cítricos, por ejemplo, como la naranja. Aquí tengo una naranja. Vamos a suponer que yo estoy haciendo un postre frío o un postre caliente, un postre que va a ir al horno, y sustituyo la cáscara o sustituyo el jugo de la naranja con este aceite. Entonces voy a usar, obviamente, más de 5 gotitas, ¿verdad? Porque es un cítrico. Entonces, sí, son 5, son 10 gotitas, pero estoy haciendo un batido, ¿ok? Me tendría que comer, primero que nada, con el calor, las propiedades ya se van, pero se queda el sabor y se queda una consistencia riquísima. Y por otra parte, pues me tendría que comer el pastel entero y lo que me van a quedar son muchas calorías, entonces no hay terapia ahí, ¿verdad? Entonces, se usan cantidades muy pequeñas para que esto pueda ser de esa forma terapéutica, ¿verdad? Porque puede ser que lo esté utilizando para una receta en frío y que se lo ponga al instante que lo voy a servir. Ahí sí es, pero la cantidad es muy pequeña. La cantidad que voy a ingerir es muy pequeña. Recuerden que cuando los están tomando para, por ejemplo, el DGs en una cápsula vegetal para algún tratamiento, el apoyo de algún tratamiento de alguna colitis o gastritis, pues ahí van 1 o 2 gotas que van a entrar directamente a mi cuerpo. Entonces, aquí se va a toda la receta. Ok, también lo que sí se tiene, lo que sí se tiene es que sí hay una aromaterapia cuando estamos cocinando, ¿ok? En aromas sí. ¿Por qué? Porque el nivel emocional es el primer contacto con los alimentos. Para nivel emocional, el primer contacto con los alimentos, es, inclusive antes que la vista, es el olfato. ¿Por qué? ¿Cuántas veces no llegan nuestros hijos o nosotros llegamos a nuestra casa o llegamos a un lugar o pasamos por los tacos y se nos antojan? No los estamos viendo, pero los estamos oliendo. Entonces ahí entra primero, es lo primero que funciona, así funciona la aromaterapia. Entonces ahí sí estamos teniendo, ay, qué rico llegar a la casa y estar oliendo algo que se está haciendo un chocolate con menta o alguna receta con limón, ¿ok? Sí lo estamos. ¿Por qué? Porque ¿cómo funciona? Los aceites actúan casi de manera inmediata en nuestro bulbo olfativo, viajando a nuestro hipotálamo, donde son capaces de actuar aún sin la mediación del cerebro. Esto es, ni siquiera le dan chance al cerebro de decir que pueden actuar o de decir que pueden pasar o de decir que pueden sentir alguna satisfacción. Lo hacen inmediatamente. Entonces, por el lado de la terapia, de aromaterapia, sí, pero por el lado de al consumirlos,
No, es muy poca la cantidad y pasan por calor o pasan por frío, ¿ok? Entonces, ¿le puedes cambiar, Citlali, por favor, a la diapositiva? Consejos para cocinar con los aceites. Ok, los aceites esenciales, primero que nada es, otras dudas que a mí me han preguntado y se me hizo importante ponerlo aquí. En una receta, no quiere decir, si yo quiero agarrar una receta ya común que hay y agregarle los aceites, porque en línea podemos encontrar ya, aunque hay más en inglés, la verdad que en español, hay recetas ya con aceites esenciales. Si ustedes se van, bueno, en Europa creo que también en España ya los están usando con los pocos que tienen. Si ustedes se van a los blogs, si ustedes se van a buscar recetas con aceites esenciales, se van a dar cuenta que, por ejemplo, en una receta pueden usar 3 o 4 especias, pero no quiere decir que esas 3 o 4 especias las van a usar en aceites esenciales. ¿A qué me refiero con esto? Es que en la receta, el sabor que tú quieras resaltar es el aceite esencial que vas a usar. Por ejemplo, si yo voy a cocinar un filete, no sé, un filete de carne, y lo voy a marinar, el filete es al romero. Es la receta que me encontré, al romero. Entonces, no necesitas ponerle todas las especias a esa marinación que viene ahí, sino quizás ponerle las gotas de romero, convertir las cucharadas que te piden o de romero fresco, las puedes convertir en un aceite esencial. Entonces, no es necesario sustituir todas las hierbas, todas las especias o todos los cítricos que me pide una receta, sino el sabor o los sabores que quieras resaltar. ¿Ok? Ese es un tip muy importante. ¿Por qué? Porque ya me veo volviéndonos locas en estar poniendo, ahora le voy a echar la pimienta, le voy a poner esto, ¿ok? Es el sabor que quieran resaltar. Evita quemarlos, también dice, en el frío y en el calor, que se los mencionaba anteriormente. Hay que evitar las temperaturas altas. Siempre eso es algo que tenemos que aprender los que somos cocineros, pero también las amas de casa. A menos de que esté en el grill, a menos que esté a la plancha, a menos que vayas a sellar algo para meterlo al horno, las temperaturas son altas. De ahí en fuera es de medio a bajo. No cocinen, por favor, con temperaturas altas, porque aunque no estén usando aceites esenciales, el sabor de todo lo que tienen ahí cambia. Entonces, eso es algo que tenemos que aprender. Entonces, los sabores también, si es algo frío, los sabores también disipan. Acuérdense que nuestros aceites son pues volátiles. Si queremos más sabor, si queremos más, como por así decirlo, si es en frío, un poquito más de sus beneficios al ingerirlo, entonces lo podemos poner, por ejemplo, al final. Al final en ambas cosas. Si es en frío, es cuando ya se va a servir. Y si estoy cocinando, no sé, por aquí yo sé que deben haber varias personas, varias mamás que les gusta mucho la cocina, que la recomendación siempre ha sido que cuando, por ejemplo, van a usar hierbas frescas, se ponen al final, para el último hervor, para ya apagarlas, ponerlas y apagarlas, y que con el mismo, ¿cómo se dice?, vapor, se vaya soltando todo. Si las ponemos desde el principio, así pongamos la hierba que le pongamos, al final no vamos a tener ni olor ni sabor ni nada. ¿Por qué? Porque se quemaron, pues porque se disiparon. Entonces lo mismo sucede con los aceites esenciales. ¿Le puedes pasar, por favor, Citlali? Ok, ¿en qué momento integrarlos a la receta? Aquí lo voy a hacer despacito y si quieren tomar notas. Por ejemplo, si vas a aderezar, ¿a qué me refiero con aderezar? Si vas a aderezar es si vas a hacer algún tipo de dip,
Si vas a hacer algún tipo de vinagreta, que hay muchas recetas de vinagretas, si vas a hacer un aderezo, por ejemplo, la vinagreta pues es a base de aceite de oliva, los aderezos de crema, y si vas a hacer pues algún dip, ¿no? También te podemos tener ahí quesos crema o cremas, etcétera. Si vas a aderezar, pues hay que agregar el aceite del sabor que queremos resaltar, hay que agregarlo pues en el aceite. Si es un aderezo, pues hay que ponerlo en lo que es la crema, en lo que es la mayonesa, ¿ok? Porque ya al momento de mezclarse, pues va a ayudar a que se mezcle. Este es un poco más fácil, porque son recetas que se hacen a partir del mezclar, de mezclar, ¿no? De integrar. Si vas a cocinar, pues hay diferentes formas. La ideal cuando voy a cocinar, si tengo tiempo, obviamente, puedes hacer una especie de marinación. ¿Qué es una marinación? Pues es un medio de aceitito o de hierbas que yo hago también puede ser con algún jugo, y lo pongo ahí para que se impregne de sabor. Permítanme un segundito. Perdón, pero estoy sola con la niña en casa y me gritó que le salió una araña. No sé dónde la vio, pero yo no la vi. Cosas que pasan en los envíos. Entonces, si vas a cocinar, lo puedes hacer por medio de una marinación y ponerlo ahí, ya sea en una bolsa de Ziploc, ponerlo en el refrigerador un rato, ponerlo en un recipiente tapado con plástico, y al rato sacarlo y ya va a ser todo impregnado, ¿verdad? Entonces lo puedes hacer con el aceite que vas a usar para esa marinación. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ya estás cocinando? Si ya estás cocinando, no tuviste tiempo de marinar, entonces agarras una tacita o algo y pones una cantidad de aceite, de aceite portador, o sea, de mi aceite que uso para la cocina. Ahí le pongo las gotitas, mezclo y igual lo pongo encima. Igual lo pueden agregar al final. Acuérdense que es el sabor que quieran resaltar, entonces puede ir casi al final, ¿ok? Otra cosa es, pues si ya estás cocinando, en postres, ¿ok? Pues hay una gran variedad de postres, ¿verdad? Están los postres fríos, están los postres, cocinados, están los postres horneados, hay diferente variedad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí me faltó algo, si ya estás cocinando, ok, sí, me faltó algo, me regreso tantito a si ya estás cocinando. En el jugo les decía que sí, lo pueden agregar con aceite y ponérselo encima, pero ese paso se lo pueden ahorrar si están haciendo como algo tipo estofado que tiene sus jugos. Ahí pueden agregar los aceites, mezclar un poco, apagar y dejar tapado. ¿Ok? Entonces lo pueden hacer marinándolo antes, lo pueden hacer agregándolo con el aceite, o lo pueden hacer poniendo en los líquidos, en los jugos concentrados de lo que están cocinando, pero tienen que mezclar. ¿Ok? Todo esto es para que realmente el sabor se optimice, ¿ok? Para que realmente sepa rico, sepa bien y sepa, wow, qué rico cocina la Blanquita o qué rico cocina la Lili, ¿no? Porque tiene mucho sabor su comida. Ok, nos vamos a los postres. Si vamos a hacer masas, hay diferentes tipos de masas, está la masa batida y la masa amasada, ¿no? Entonces, si vamos a hacer, por ejemplo, una pizza o un pan, lo podemos integrarlo con el aceite, porque la mayoría lleva aceite o lleva mantequilla, lo podemos agregar y ya amasarlo, ¿no? Si vamos a batir, entonces también siempre llevan un medio graso, en su mayoría.
pero vamos a suponer que sea alguna receta, porque ya saben que hay muchas recetas nuevas que no llevan algún medio, ¿no?, graso. Lo pueden agregar en cualquier tipo de azúcar que vayan a usar. El azúcar, ¿por qué? Porque el azúcar se va a impregnar con el aceite esencial y a la hora de estar mezclando se va a ir a toda la receta. ¿Ok? Entonces, si voy a hacer betunes o glaseados, pues también en el betún y en el glaseado lo podemos poner en la crema, en el queso crema o en el azúcar que se vaya a usar, azúcar refinada o azúcar glass. Ahí lo podemos poner y ya a la hora de mezclar pues se va a integrar, ¿verdad? Si vamos a hacer, pues, por ejemplo, postres fríos, en los postres fríos, si se van a batir, pues hay que ponerlos en las cremas, en el azúcar, en las grasas, ¿verdad? Si los postres fríos son como más aderezar frutas o impregnar, así, entonces lo podemos poner en la miel, lo podemos poner en crema o lo podemos poner en algún tipo de jarabe que hayamos realizado, ¿verdad? Entonces, ¿le puedes pasar, Citlali, por favor? Y ahora sí, la parte buena. ¿Qué cantidad debo usar? Ya ambas nos dijeron hasta una experiencia de que le puso de más, pero de hecho 2 gotitas, ¿qué tanto 2 gotitas, verdad? Cuando pues ya había visto, ya que pues, pues un poquito en el palillo y nada más, ¿no? Acuérdense que son sumamente concentrados. Entonces, primero que nada, las medidas de conversión te pueden ayudar, tanto en cocina convencional, o sea, utilizando especies convencionales, te pueden ayudar a la hora de añadir sabor a tus platillos. Pero lo más recomendable es tu experiencia y tu paladar. Porque a mí me puede gustar mucho el orégano, la albahaca, o inclusive cualquier otra especia o cualquier otra hierba, pero a otra persona no. A mí me supo súper bien, a la otra persona le supo mucho. Hay de paladares a paladares, entonces en su casa sabe uno cómo cocinar, ¿verdad? Entonces, sin duda, la mejor manera de aprender a usarlos es conocerlos y saber y aprender cuánto te va a gustar, cómo te va a gustar. Entonces, aquí no hay una fórmula mágica, es aprenderlos a usar, así como cuando aprendieron a cocinar, aprendieron con el ajo, aprendieron con la pimienta y aprendieron con todo, ¿verdad? Entonces, siempre, como ya les comentaban mis compañeras, hay que iniciar con una pequeña cantidad. Sí, esta tablita que les hice es con los, podría decirse, las especies más básicas, más usadas, aunque pues por lo menos el tomillo y el eneldo no son muy utilizados, que son muy buenos para pescados y mariscos, en platillos calientes, pero los demás sí son como que muy, ¿cómo se dice? Muy convencionales, ¿no? Entonces, el jugo de los cítricos son los que, si se fijan ahí, ahorita nos vamos a ir a la tablita, pero si se fijan ahí, en los cítricos son los que más se utilizan: 1 gota, 2 gotas, 4 gotas, 8 gotas. ¿Ok? Entonces, el jugo de un cítrico equivale aproximadamente, o sea, me estoy refiriendo al jugo de una naranja, al jugo de un limón entero, equivale más o menos de 10 a 15 gotas de aceite esencial. ¿Ok? Entonces, por eso son los que se usan más. De ahí en fuera yo no le puedo poner por nada del mundo de 10 a 15 gotas ni de pimienta, ni de alguna hierba a un platillo, porque olvídense, sería agarrar y tirarlo a la basura, ¿verdad? Así como tampoco le pondría 2 o 3 cucharadas a algo, ¿verdad? A un platillo, ¿verdad? De hierbas. Las hierbas y las especias son más fuertes, inclusive muchísimo más unas que otras. Entonces, para eso se utiliza la técnica del palillo. ¿Ok? La recomendación es de 1 gota por cada 100 mililitros de medio graso. Entonces, imagínense qué tan potentes son. No hay que excedernos. ¿Ok?
También, pues como les dije, depende de gustos, hay quienes son más tolerantes que otros. La técnica del palillo es especial para todas los aceites esenciales que son muy fuertes. Por ejemplo, si nos vamos a la tablita, yo que la tengo, esa casi no la distingo. Esta tablita me la encontré en inglés, ahí les hice los cambios para quien quiera esa tablita. Yo la voy a poner en los grupos. Quien no está en los grupos todavía, se lo puede pedir a la persona que le invitó al Zoom, pero ahí va a estar disponible para que ustedes la tengan. Entonces, nos vamos con, por ejemplo, la albahaca. Por ejemplo, el albahaca dice que, por ejemplo, arriba están las medidas convencionales. 1/4 cucharadita, media cucharadita, 1 cucharadita y 1 cucharada. Pues ya saben, si tienen cucharas medidoras, pues ahí les dice, ¿no? Les marca, si las tienen por lo regular en inglés, pues es teaspoon y el tablespoon, ¿no? La grande, que es la cuchara, a diferencia de mi casa, que es la cuchara con la que le pongo el azúcar al café, la chiquita, o con la que me como la sopa. Esa es la cucharada. Entonces, dice la albahaca, por ejemplo, que 1/4 de cucharadita, pues son 2 puntas de palillo. O sea, no me traje el palillo, se me olvidó. Pero o sea que, por ejemplo, yo abro un aceite esencial, aquí donde tiene el hoyito, yo agarro y pongo el palillito, lo pongo así y luego ya voy y lo distribuyo, ¿no? En el punto que huele la canela. Entonces, a eso se refiere, ¿ok? Por ejemplo, dice que pues media cucharadita es una gota, una cucharada son 2 gotas, una cucharadita son 2 gotas y una cucharada son 4 gotas. Y ahí pues está la pimienta, la corteza de canela. Si se fijan, por ejemplo, ahí dicen la corteza de canela, si nos vamos a media cucharadita, dice 2 puntas, ¿ok? Bueno, lo que yo les recomiendo, vamos a estar en la canela, otra vez, es, meto el palillo, lo pongo, ¿ok? Si ya me va a decir 2, lo volteo y por el otro lado lo hago. Nunca metan porque pues los contaminan, ¿no? Entonces a eso se refiere, pero obviamente no es una regla. O sea, a mí me gusta mucho la canela. Digo, no me voy a atrever a echarle toda la gota entera, quizás, pero así lo puedo hacer 2-3 veces, ¿verdad? En el caso del clavo, el clavo lo quita por un clavo, no una cucharada. Si se fijan ahí dice, un clavo es igual a una punta de palillo, 2 clavos, 2 puntas, 3 clavos, 4 puntas y 4 clavos es una gota. O sea que si la receta me llegara a pedir 4 clavos, pues es una gota. Imagínense qué tan fuerte, ¿no? Si nos vamos a los cítricos, ya los cítricos sí, ya como les digo, pues más grandes, todos, 1/4 de cucharadita que te pida la receta es una gota, media cucharadita que te pida la receta son 2 gotas, una cucharadita que te pida la receta son 4 gotas y una cucharada que te pida la receta son 8 gotas, ¿ok? Entonces, estos son básicamente la tabla de conversión, pero como les digo, lo mejor es que ustedes los conozcan, pero pues tampoco no echando a perder, porque pues ya vamos a echar a perder la comida de los invitados o de la familia. Entonces, cuando los estén aprendiendo a conocer, de menos a más, ¿ok? ¿Le puedes pasar, Citlali, por favor? Entonces, tiendo a hablar muy rápido. Si tienen dudas, pregunten. Por supuesto que haremos un Zoom más adelante. Espero que mis compañeras me sigan el rollo, me apoyen para cocinar. Blanca, no te escondas, porque hay recetas muy fáciles. Entonces vamos a hacer más adelante un Zoom con recetas, pero ahorita lo que les quería explicar era cuál es la diferencia de los aceites esenciales Vitality o etiquetados con etiqueta blanca a los etiquetados con las de colores. Les queríamos decir que realmente, porque a mí me han mandado directamente mensajes para decirme que los aceites esenciales no se pueden ingerir. Entonces les explico, les platico. Entonces yo sé que hay muchas personas
que tienen esa idea. Y sí, hay aceites esenciales en el mercado que ustedes van y los ven, y es más, ni siquiera quieren que nos los pongamos tópicos. Nos dicen que solo son para aromaterapia, ¿verdad? Entonces, hay de aceites, así como hay de especies, especies. Entonces, lo que queríamos que ustedes conocieran era la diferencia, era todo el soporte o toda la garantía que nos da Young Living de que podemos cumplirlo. Ya que si echamos el platillo a perder, pues ya es nuestra responsabilidad, no de ellos. Pero eso es en sí lo que queríamos decirles. Y sí, está esta tabla, se las podemos compartir, pero lo ideal es también que cada quien aprenda a usarlos. Y no es un proceso muy engorroso. Quizás se oye porque solo lo estamos platicando, pero es un proceso simplemente de empezarlos a usar. Así lo hice yo y excelente. Acuérdense, una recomendación que les hago yo: no quieran sustituir de una receta todas las especias que vienen ahí. Háganlo con el sabor que más deseen resaltar. Pues pasamos, ¿tienen dudas, preguntas? Pues pasamos a responderlas. A ver, acá en el chat. ¿No lo puedo abrir? Dice, o sea que necesitamos aceite portador para los tomatillos, de preferencia, para que no se nos vaya. En todo lo que vaya a ser crudo, hay que poner un poquito de aceite y agregarle, depende de la cantidad que vayas a hacer, ¿verdad? Una media tacita o algo, o un cuarto de tacita, y ponerle una gotita, por ejemplo, si es de, no, un poquito, ¿verdad? ¿Para qué? Para que a la hora que tú le pongas adereces, pues vaya el sabor y se integre, no se quede en un solo lugar y no te lo puedas comer, ¿no? Dice, así como todos los masajes. La tabla de conversión, sí, Susi, todas las voy a pasar por los grupos. Ya les quedaron aclaradas muchas dudas. Solo 3 aceites he usado para cocinar: naranja, pimienta negra y canela. Fíjense que yo les quiero decir yo con el primero que empecé a cocinar, de hecho, antes de empezar el Zoom platiqué de eso. Mi primer aceite que yo utilicé, de ahí ya me fui con los cítricos, ¿no? Pero fue la corteza de canela en Navidad o Año Nuevo, creo que en Año Nuevo. Fue la corteza de canela. La corteza de canela la pusieron en recompensa, entonces me llegó de regalo en diciembre. Y tengo mi primer postre, pues como les digo, yo estudié gastronomía, di clases más de 7 años, 7, 8 más o menos. Trabajé en restaurantes, trabajé en hotelería, y desde niña me ha gustado cocinar. Tengo una receta, de hecho, en un recetario de mi mamá, que es una receta que le dieron en 1982, yo tenía un añito, no me saquen cuentas nomás. Y esa receta fue lo primero que yo empecé a cocinar. Digo, obviamente yo lo hacía con ayuda, bueno, lo hacía sola, siempre he sido independiente para eso, pero pues me prendía en el horno, ¿verdad? Entonces, ese pastel tengo añísimos haciéndolo. Y yo esa vez sustituí la canela por la corteza de canela, por la corteza de canela la sustituí. Y obviamente es un pastel que tengo haciendo muchos años. Me di cuenta que se hizo más, lo que le dicen aquí, más moist, como más húmedo, como más delicioso. Entonces yo dije, qué rico salió. Lo volví a hacer después y volvió a salir igual. Entonces realmente, como es un aceitito concentrado, aparte del sabor, le aportó a los postres. Ya he hecho otros panes, el pan de limón, el pan de naranja, en bollitos, ¿no? Y también se hacen como muy. Entonces les paso esa experiencia que tuve, que de verdad sí también transforma las consistencias. Me gustó mucho. Fernanda, padrísima toda la información. ¿Dónde? Yo cociné con todos. Y ya Fernanda yo creo que sí los tiene todos, ella me gana. Para el puré de papa le pongo una gota de pimienta y es suficiente. Muchas gracias por la información. Tu especiario nuevo, sí, está muy padre. Pues si alguien más tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, ya saben, nuestra recomendación
por experiencia también de Citlali, es de menos a más. Entonces, así ya tienen la tranquilidad de que pueden utilizarlos, toda la confianza de que no les va a pasar absolutamente nada, a menos que se pasen de cantidad, entonces sí, pues el sabor. Pero hay que aprender con cosas básicas y de ahí ya nos vamos metiendo un poquito más en la cocina. Muchas gracias a Citlali, a Ceci, Liliana y a todos ustedes por acompañarnos. Espero que les haya gustado el Zoom que preparamos con muchas ganas. Sí, muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Gracias. Muchas gracias. Buenísimo Zoom, qué bárbaras. Gracias, bye. Gracias, María. Gracias, Juan. A cocinar. Ya con la receta.